Estaba de pie frente al refrigerador cuando escuché el grito: «Ni se te ocurra tocar esa comida». La familia de mi esposo viene a cenar. Me quedé paralizada allí mismo con el paquete de queso fresco aún en mi mano. Miré hacia atrás y vi a mi hija Sara de pie en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, los ojos duros, la boca apretada en una línea delgada que no reconocía. Había llenado esa nevera solo unas horas antes. Había gastado casi 00 de mi propio dinero. Había cargado esas pesadas bolsas desde el coche hasta la cocina. A mis 69 años, con las rodillas crujientes cada vez que subo las escaleras, con la espalda doliéndome cada mañana cuando me levanto. Pero no dije nada de eso. Solo la miré y esperé a que explicara, a que dijera que era una broma, a que se riera y me abrazara como cuando era niña. Pero no lo hizo. Si mi esposa lo dijo, así será. La voz venía del pasillo. Era Daniel, mi yerno, el hombre con quien mi hija eligió compartir su vida. Alto, siempre bien vestido, siempre con esa sonrisa que nunca llega a sus ojos. Se acercó y le puso la mano en el hombro a Sara, un gesto posesivo, como marcar territorio. Todavía tenía el queso en la mano. «Mamá, ¿oíste bien? Necesito que no toques nada en la nevera». «Nada. Mis suegros llegan en 2 horas y no puedo servirles cualquier cosa. Esto es importante para mí». Sus suegros, la familia de su esposo, más importantes que yo, más importantes que la mujer que la dio a luz, que la alimentó cuando era bebé, que se desveló 1000 noches cuando tenía fiebre, que vendió sus propias joyas para pagar su universidad. «Lo entiendo, cariño». Eso es todo lo que dije porque algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue una ruptura ruidosa. Sin explosión, sin gritos. Fue silencioso, como cuando una rama seca se quiebra, un crujido apenas perceptible, pero definitivo. Volví a poner el queso en la nevera, cerré la puerta lentamente, me limpié las manos en el delantal y sonreí. Sonreí porque en ese momento entendí algo. Entendí que mi hija ya no me veía como su madre. Ella me veía como un obstáculo, como alguien extra, como alguien de quien deshacerse. Y sonreí porque decidí que si me iban a tratar así, entonces yo también tomaría mis propias decisiones. «Voy a mi habitación. Disfruta la cena». Caminé hacia las escaleras. Sentí sus ojos en mi espalda. Pero no me di la vuelta. Subí cada escalón con la espalda recta, la cabeza en alto. Aunque por dentro todo temblaba, llegué a mi dormitorio y cerré la puerta. Me senté al borde de la cama, la misma cama donde dormí con mi esposo durante 30 años. Donde lloré cuando él murió hace 10 años, donde me quedé sola, completamente sola, hasta que Sara me convenció de venir a vivir con ella. «Esta es tu casa también, mamá. Siempre tendrás un lugar con nosotros». Eso es lo que dijo hace 2 años cuando vendí mi casita para ayudarla con el pago inicial de esta. Cuando puse todo mi dinero en esta propiedad que se suponía que era para los dos, para la familia, para que tuviéramos un lugar juntos. Mentiras. Todo era mentiras. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde allí, podía ver el jardín, las rosas que planté yo mismo, el pequeño limonero que puse cuando me mudé aquí, las macetas de hierbas que cuido cada mañana. Hice todo eso con mis propias manos, con mi esfuerzo. Abajo, escuché risas, música, el timbre. Los suegros habían llegado. Escuché a Sara saludarlos con esa dulce voz que ya no usa conmigo. Escuché a Daniel ofrecerles bebidas. Escuché el tintineo de los platos, el choque de las copas. Y yo estaba arriba en mi habitación, como un niño castigado, como si hubiera hecho algo malo. Pero mi único crimen fue comprar la comida que ellos estaban disfrutando ahora. Me senté en mi silla junto a la ventana, la que traje de mi antigua casa. El único mueble que Sara me dejó quedarme. Vendimos o regalamos todo lo demás porque ella dijo que esta casa tenía su propio estilo y mis cosas viejas no combinaban. Saqué mi teléfono del bolsillo, lo miré por un momento, pensé en llamar a mi hermana Linda, contarle lo que pasó, pero ¿qué le diría? Que mi propia hija me prohibiera comer en mi propia casa. Sonaría ridículo, como si estuviera exagerando, como si fuera una anciana dramática buscando atención. Guardé el teléfono y me quedé allí mirando por la ventana, viendo cómo se oscurecía el cielo. Pasaron las horas. Escuché cuando los suegros se fueron. Escuché cuando Sara y Daniel subieron a su habitación. Escuché cuando todo se quedó en silencio. Luego bajé con cuidado sin hacer ruido. La casa estaba oscura excepto por la pequeña luz sobre la estufa. Caminé hacia la cocina, vi los platos sucios apilados en el fregadero, los vasos con restos de vino, los restos de comida en la mesa, mi comida, la comida que compré, por la que pagué, y de la que no había probado ni un bocado. Abrí la nevera, busqué algo para comer, pero estaba casi vacía. Se habían comido casi todo. Solo quedaban algunos restos y envases de plástico.
Tomé uno. Era arroz, frío. Lo comí así, de pie frente a la nevera abierta con la luz brillando en mi rostro cansado. Y mientras comía ese arroz frío, entendí algo más. Entendí que esto no era nuevo. Esto había estado sucediendo poco a poco, tan lentamente. No me di cuenta. Como cuando el agua se calienta gradualmente y la rana no salta porque no percibe el peligro hasta que es demasiado tarde. Las pequeñas ofensas, los comentarios, las miradas. Todo había sido parte de un plan para acorralarme, para hacerme sentir de más, como una carga, como si debería estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza. Pero ese techo también era mío. Puse 50,000 pesos para comprarlo. Todo lo que había ahorrado. Todo lo que mi esposo y yo juntamos durante años. Se lo di a Sara porque confiaba en ella, porque era mi hija, porque pensé que me cuidaría como yo la cuidé a ella. Cerré la nevera, lavé el recipiente vacío, lo guardé, limpié cada rastro de que había estado allí, como un fantasma, como alguien que no tenía derecho a existir en su propio hogar. Volví a mi habitación, me acosté, pero no pude dormir. Toda la noche estuve pensando, recordando, juntando las piezas. Los últimos 6 meses habían sido extraños. Sara seguía pidiéndome que firmara papeles que supuestamente eran del banco. Renovaciones, papeleo, cosas aburridas no entendía bien. Y firmé porque confiaba en ella, porque era mi hija. Pero ahora me preguntaba qué había firmado exactamente. ¿Qué eran esos documentos? ¿Por qué insistía tanto Sara? Porque siempre había prisa. ¿Por qué no podía leerlos con calma? Me levanté antes del amanecer, salí de mi habitación sin hacer ruido, bajé al salón, busqué en el escritorio donde Sara guarda documentos importantes, pero estaba cerrado. Busqué la llave en los lugares obvios, pero no la encontré. Luego fui a mi habitación y saqué mi caja de documentos personales. Busqué la escritura original de la casa, el documento que probaba que había puesto mi dinero aquí, que esta casa también era mía. No estaba allí. La escritura no estaba donde la había dejado. Busqué en cada papel, en cada carpeta, nada. Había desaparecido. Y en ese momento lo supe. Lo sabía con total certeza. Me habían robado. Mi propia hija me había robado. No solo mi dignidad, no solo mi paz, también mi dinero, mi futuro, mi seguridad. Me senté en el suelo de mi habitación con todos mis papeles esparcidos a mi alrededor. Y no lloré. No grité. No hice una escena porque entendí que llorar no me devolvería nada. Gritar solo me haría parecer una anciana loca. Nadie me creería si empezara a acusar sin pruebas. Entonces, decidí otra cosa. Decidí ser inteligente, investigar, recuperar lo que era mío, pero en silencio, sin que nadie lo notara, sin avisarles. Ya había descubierto su traición. Volví a poner todos mis papeles, me lavé la cara, me peiné, me vestí como cualquier otro día. Y cuando Sara bajó para desayunar, yo ya estaba en la cocina haciendo café. Buenos días, mamá. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Sí, muy bien. Gracias. Ella sonrió, una sonrisa perfecta, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera humillado la noche anterior, como si no me hubiera robado todo. Y yo también sonreí, porque ahora sabía cómo jugar su juego. El juego del silencio, el juego de la paciencia, el juego de esperar el momento exacto para actuar. Le serví café, preparé su desayuno favorito, le pregunté sobre sus planes para el día, actué como la madre perfecta, como la mujer sumisa que ella quería que fuera. Pero por dentro, ya estaba planeando, ya estaba pensando en cada paso, en cada movimiento, cómo recuperaría mi vida, mi casa, mi dignidad. Porque si he aprendido algo en 69 años, es que la venganza es un plato que se sirve frío. Muy fría. Y tenía todo el tiempo del mundo para prepararlo. Hay momentos en la vida en los que te preguntas exactamente cuándo todo comenzó a cambiar. ¿En qué instante preciso la persona que amabas se convirtió en alguien a quien no reconoces? Me hice esa pregunta muchas veces en los días siguientes y siempre llegué a la misma conclusión. Todo había comenzado mucho antes de lo que quería admitir. Sara nació cuando yo tenía 26 años. Fue un embarazo difícil. Estuve en reposo absoluto los últimos 4 meses. Mi esposo David trabajaba turnos dobles en la fábrica para compensar mi trabajo perdido. Éramos jóvenes. Teníamos sueños. Teníamos planes. Y cuando ella nació, todo parecía tener sentido. Era una bebé hermosa con grandes ojos oscuros y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. La cuidaba como si fuera de cristal, la alimentaba, la bañaba, le cantaba canciones de cuna que mi mamá me enseñó. David la adoraba. Llegaba a casa cansado del trabajo, pero siempre encontraba energía para jugar con ella, para hacerla reír.
Recuerdo cuando dio sus primeros pasos. Estaba en la cocina preparando la cena. Se agarró al borde del sofá y empujó hacia adelante. Ella dio 3 pasos tambaleantes antes de caer de culo, pero lo había logrado, y lloré de alegría. Llamé a David al trabajo para decírselo. Salió temprano ese día solo para verla caminar de nuevo. Éramos felices. No teníamos mucho dinero. Vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Los muebles eran viejos, la alfombra estaba desgastada, pero era nuestro hogar, y eso era suficiente. Cuando Sara cumplió 5 años, comenzó el jardín de infancia. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una panadería para ayudar con los gastos. David se quedó en la fábrica. Trabajamos duro, ahorramos lo que pudimos, soñamos con comprar una casa algún día, con darle a Sara todo lo que nunca tuvimos. Era una buena estudiante, traía buenas calificaciones a casa, participaba en obras de teatro escolares, tenía amigos. Era una niña normal y feliz. O eso pensaba yo. Porque ahora, al mirar hacia atrás, veo cosas que no vi en ese momento. Pequeños detalles que ignoré porque no quería ver problemas donde pensaba que no los había. Como cuando tenía 8 años y le pedí que compartiera sus juguetes con la hija de la vecina. Se negó. Guardó todos sus juguetes en su habitación y cerró la puerta con llave. Pensé que era solo una fase por la que todos los niños pasan en su etapa egoísta. Hablé con ella, le expliqué la importancia de compartir. Ella asintió. Pero nunca compartía sus cosas como cuando tenía 12 años y encontró 00 que había escondido en un cajón para emergencias. Ella preguntó si podía comprar un vestido que había visto en la tienda. Dije que no. Ese dinero era para algo importante. Se enojó, no me habló durante 3 días, y cuando finalmente lo hizo, fue como si nada hubiera pasado. Pero el dinero se había ido. Nunca lo encontré. Y ella nunca lo mencionó. Debería haberlo visto entonces. Debería haber prestado más atención. Pero estaba tan ocupado trabajando, tan cansado al final del día, tan enfocado en sobrevivir que no noté las señales. David murió cuando Sara tenía 19 años. Un infarto masivo en el trabajo. Se desmayó a mitad de turno. Para cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Recibí la llamada a las 3 de la tarde. Mi vida se partió en 2 ese día. Un antes y un después. Un mundo con David y un mundo sin él. Sara no lloró en el funeral. Eso me sorprendió. Ella estaba seria, callada, pero sin lágrimas. Sin lágrimas. Le pregunté si estaba bien. Ella dijo que sí, que solo estaba procesando, que lloraría más tarde. Pero nunca la vi llorar por su papá. Los años siguientes fueron difíciles. El seguro de vida de David era modesto, suficiente para pagar el funeral y dejar algunos ahorros. Seguí trabajando en la panadería, pero ahora también limpiaba casas los fines de semana. Necesitaba dinero para la universidad de Sara. Ella quería estudiar administración de empresas. Era una carrera cara, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Vendí las herramientas de David, vendí su coche, vendí algunas joyas que había guardado, todo para pagar la matrícula, comprarle libros, darle dinero para el transporte y la comida. Comía menos. Usé la misma ropa durante años. No compró nada innecesario. Todo era para ella. Todo. Durante la universidad, Sara solo venía a casa cuando necesitaba dinero. Ella llamaba, decía que tenía gastos inesperados, que necesitaba pagar un proyecto. Había una tarifa especial y le daría lo que pidiera. Sin preguntas, sin dudas. Porque era mi hija, porque pensé que estaba invirtiendo en su futuro. Se graduó con honores. Estuve en la ceremonia, orgullosa, emocionada, llorando de felicidad. Había valido la pena. Todo el sacrificio había valido la pena. O eso pensé. Consiguió un trabajo rápidamente, en una gran empresa, con un buen salario. Ella me dijo que ahora se encargaría de mí, que era su turno de cuidarme, que todo lo que yo había hecho por ella lo pagaría multiplicado. Y le creí porque quería creer, porque necesitaba creer que mi sacrificio significaba algo. Pero pasaron los meses y nada cambió. Seguía pidiendo dinero, por un curso, por un viaje de trabajo, por ropa profesional. Y seguía dando porque esa era yo, quien siempre había sido. La que da, la que se sacrifica, la que pone a todos antes que a sí misma. Conoció a Daniel en el trabajo, me lo presentó 6 meses después de que empezaron a salir. Era educado, bien vestido, venía de una familia adinerada, trabajaba en el mismo lugar que ella, parecía un buen hombre, y yo estaba feliz por ella. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que la hiciera feliz. Se casaron el año siguiente, una gran boda en un lugar elegante con más de 200 invitados. Pagué mi parte, 5,000 de mis ahorros.
Sara dijo que era lo menos que podía hacer, que la familia del novio estaba pagando mucho más, que no podía quedar mal. Y pagué, aunque esos 15,000 representaban años de trabajo, años de sacrificio. En la boda, apenas me vio. Estaba ocupada con sus suegros, con invitados importantes, conmigo. Apenas intercambió 2 palabras, me presentó como su mamá y siguió adelante como si yo fuera solo un requisito, una obligación, algo que marcar y terminar. Los primeros meses de matrimonio, vivieron en un pequeño apartamento. Los domingos los visitaba, traía comida, limpiaba un poco, ayudaba en lo que podía, pero siempre me sentía de más, como una intrusa, como si prefirieran que no fuera. Entonces empezaron a hablar sobre comprar una casa. Daniel quería algo más grande en un mejor vecindario, pero no tenían suficiente para el pago inicial. Necesitaban 50,000 pesos. Y me miraron. Mamá, tienes ahorros, ¿verdad? Podrías prestarnos para la casa. Te lo devolveríamos poco a poco con interés si quieres. Y podrías vivir con nosotros. No tendrías que estar solo /diagonal a nunca más. Sería perfecto, una familia de nuevo. Eso es lo que dijo Sara. Y quería creerle. Quería creer que me estaba incluyendo en su vida, que me estaba dando un lugar en su hogar, que finalmente me valoraba. Vendí mi casa, la casita que David y yo compramos después de años de ahorrar, la casa donde criamos a Sara, donde fuimos felices. La vendí y le di todo el dinero, los 50,000 completos. Ella prometió poner mi nombre en la escritura, prometió que la casa sería nuestra, que tendría mi habitación, mi espacio, que siempre sería bienvenida. Y firmé todo lo que me pusieron enfrente porque confiaba, porque ella era mi hija. Pero ahora entiendo que esa fue mi perdición. El momento exacto en que lo perdí todo, cuando dejé de ser dueño de mi propia vida, cuando me convertí en un huésped no deseado en lo que debería haber sido mi propio hogar. Los primeros meses en la nueva casa estuvieron bien. Sara todavía mantenía las apariencias, me saludaba por las mañanas, me incluía en algunas conversaciones, me dejaba cocinar y ayudar con las decisiones del hogar. Pero había algo extraño, algo que no podía identificar del todo, una tensión invisible flotando en el aire cada vez que entraba en una habitación. Daniel trabajaba hasta tarde, llegaba a casa cansado y se encerraba en su estudio. Sara pasó horas en su teléfono. Me mantenía ocupada limpiando, cocinando, cuidando el jardín, tratando de ser útil, tratando de justificar mi presencia en esa casa que cada vez se sentía menos como mía, aunque lo era. Un día, encontré unos papeles en la mesa del comedor. Documentos del banco. Los vi por casualidad mientras limpiaba. No tenía intención de leer nada privado, pero mi nombre apareció en una página, y eso llamó mi atención. Era un documento sobre la hipoteca de la casa. Leí rápidamente, tratando de entender. Había números, términos legales que no entendí bien. Pero una cosa estaba clara. Mi nombre no estaba en la escritura como propietario. Solo aparecía como una referencia, como alguien que había contribuido con dinero, pero no como propietario. Algo frío recorrió mi cuerpo. Recogí el papel con manos temblorosas. Lo leí de nuevo, más despacio, tratando de encontrar mi nombre en la lista de propietarios, pero no estaba. Solo Sarah Johnson, y Daniel Reyes. Nadie más. Escuché pasos en las escaleras, rápidamente volví a poner el papel y seguí limpiando. Sara entró en la sala. Me miró con esa expresión que había empezado a usar. Esa mezcla de molestia y superioridad. ¿Qué estás haciendo, mamá? Limpiando, Carino. Solo limpiando. Agarró los papeles de la mesa y se fue sin decir una palabra más. Me quedé allí, trapo en mano, con el corazón acelerado y 1000 preguntas en la cabeza. Esa noche, no pude dormir, seguía dándole vueltas a lo que había visto. Tal vez había malinterpretado. Tal vez mi nombre estaba en otros documentos. En la escritura original, Sara había prometido incluirme, que la casa sería nuestra. No me mentiría. No podría mentirme. Pero la duda fue sembrada, y como una mala hierba, comenzó a crecer, a expandirse, a envenenar cada pensamiento. Los días siguientes, empecé a prestar más atención, notando cosas que antes había pasado por alto, como la vez que Sara me pidió que firmara unos papeles sin dejarme leerlos bien. Dijo que eran cosas del banco, renovaciones, cosas aburridas que no valían la pena revisar, y firmé, confiando, porque ella era mi hija. Pero ahora esas firmas me perseguían. ¿Qué había firmado exactamente? ¿Qué eran esos documentos? ¿Por qué siempre con prisa? ¿Por qué no podía tomarme mi tiempo para leer? Una tarde, mientras Sara estaba en el trabajo, busqué en el escritorio de la sala. Necesitaba encontrar la escritura de la casa. Necesitaba ver mi nombre allí. Necesitaba confirmar que todo estaba bien.
que solo estaba siendo paranoico. Pero el escritorio estaba cerrado con llave. Busqué la llave en lugares obvios. Cajón de la cocina, estantería, estante de entrada, nada. No hay llave. Intenté abrirlo con un clip de papel y un pasador, pero no funcionó. El escritorio permaneció cerrado, guardando sus secretos, protegiéndolos de mí. Entonces recordé que tenía mi propia copia de los documentos. Cuando vendí mi casa, guardé todo en una caja especial, papeles importantes, mi certificado de matrimonio con David, su certificado de defunción, recibos de pago y supuestamente la escritura de esta casa, la prueba de que había puesto mi dinero aquí. Subí a mi habitación, saqué la caja de debajo de mi cama, la abrí con manos temblorosas, busqué entre todos los papeles, revisé cada documento, cada carpeta, cada sobre. La escritura no estaba allí. Simplemente no estaba donde lo había dejado. En su lugar había un recibo, una prueba de que había transferido 50,000 pesos a la cuenta de Sara, pero nada más. Ningún documento que pruebe mi propiedad de la casa. Me senté en el suelo con todos los papeles esparcidos a mi alrededor, tratando de recordar cuándo fue la última vez que vi esa escritura. ¿Dónde lo había puesto? ¿Quién más tenía acceso a mi habitación? Y entonces lo entendí. Sara tenía una llave de mi habitación. Se lo había dado yo misma para que pudiera limpiar cuando yo no estuviera. Usaba el baño si el suyo estaba ocupado. Nunca pensé que lo usaría para robarme. Pero ahora era obvio. Ella había entrado, revisado mis cosas, tomado el único documento que me protegía y lo había destruido o escondido o lo que sea que hizo con él. Volví a poner todos los papeles en la caja, la cerré, la escondí en un lugar diferente, en el fondo de mi armario detrás de cajas viejas donde nadie pensaría en buscar. Esa noche, Sara llegó tarde del trabajo, llevando una bolsa de una tienda cara, con ropa nueva, zapatos, cosas que costaban cientos de dólares. La vi desempacar todo en su habitación, quitar las etiquetas, probarse frente al espejo, feliz, despreocupada. Why pence and Ms. $50,000. Como ese dinero representaba años de mi vida, años de trabajo, de sacrificio, de levantarme temprano y acostarme tarde, de comer poco para ahorrar más, de no comprar nada, de vivir con lo mínimo, todo por seguridad, por algo mío, para no ser una carga para nadie. Y ahora ese dinero estaba pagando por su ropa elegante, su vida cómoda, su gran casa, mientras yo no tenía nada, solo una habitación que podían quitarme en cualquier momento, solo un lugar en la mesa donde cada vez era menos bienvenida. Bajé a la cocina a hacer té, necesitaba calmar mis nervios, necesitaba pensar con claridad, puse agua a hervir, tomé mi taza favorita, la que traje de mi antigua casa, una simple taza de cerámica blanca con flores pintadas a mano. David me lo dio en nuestro primer aniversario. Estaba esperando a que el agua hirviera cuando Daniel entró en la cocina. Me miró de esa manera que había empezado a usar, como si yo fuera un obstáculo en su camino, como si mi presencia le molestara. Emily, necesito hablar contigo. Me volví hacia él, esperando que continuara. Sara y yo hemos estado pensando. Esta casa es cara de mantener. Los servicios, los impuestos, todo está subiendo de precio. Y bueno, vives aquí, pero no contribuyes en nada. Comes nuestra comida, usas nuestra electricidad, nuestro agua. Todo sale de nuestro bolsillo. Sus palabras me golpearon como cubos de agua fría. Yo que acabo de llenar la nevera con 00. Yo que limpié toda la casa, que cociné, que cuidé el jardín, que hice todo lo que pude para no ser una carga. Pero no dije nada de eso. Solo lo miré esperando a que terminara. Entonces, creemos que sería justo si pagas algo. Alquiler mensual, no mucho. No solo 500 pesos para ayudar con los gastos. Es realmente el mínimo. Cualquier habitación en este vecindario cuesta el doble. 500 pesos por vivir en la casa que ayudé a comprar. En la casa donde puse todo mi dinero, en la casa que también se suponía que era mía. Claro, Daniel. Lo pensaré. No hay mucho que pensar, Emily. Empieza el próximo mes. Sara te dará los detalles. Se sirvió un vaso de agua, lo bebió lentamente, mirándome, como esperando que dijera algo, que protestara, que me negara. Pero me quedé en silencio con mi taza vacía en las manos. Cuando se fue, apagué la estufa. Ya no quería té. No quería nada. Solo quería ir a mi habitación, encerrarme, procesar todo lo que estaba pasando. Subí las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. Entré en mi habitación, cerré la puerta, me senté en mi cama y, por primera vez en mucho tiempo, dejé que las lágrimas fluyeran. Lloré en silencio, con la cara entre las manos, el cuerpo temblando. Lloré por mi ingenuidad, por mi estupidez, por confiar tanto, por darlo todo sin protegerme,
por creer que el amor de una madre era suficiente. Pero después de un tiempo, las lágrimas se secaron y algo más ocupó su lugar. Algo frío, algo duro, algo que no sabía que tenía dentro. Rabia, pero no la rabia ardiente que te hace gritar. La rabia fría que te hace pensar, la rabia que planea, que espera, que actúa en el momento preciso. Me levanté, me lavé la cara, me miré en el espejo, vi a una mujer de 69 años, cansada, con arrugas, con canas, pero con ojos alertas, con determinación. No iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a dejar que me robaran así. No iba a dejar que me trataran como basura. Había dado demasiado, sacrificado demasiado, y ahora era el momento de recuperar lo que era mío. Los días siguientes fueron extraños. Seguí haciendo todo como de costumbre. Me levanté temprano, hice el desayuno, limpié la casa, cuidé el jardín. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no lo hacía con amor. Lo hice con estrategia. Cada movimiento calculado, cada palabra medida, cada sonrisa falsa. Sara no se dio cuenta o tal vez no le importó. Siguió con su vida, su trabajo, sus salidas, sus compras. Me trató como si fuera un mueble. Algo allí, pero no vale la pena prestarle atención. Y la dejé pensar eso porque me convenía, porque necesitaba que bajaran la guardia. Empecé a observar todo con más cuidado. Sus horarios, rutinas, cuando salían, cuando regresaban, dónde guardaban las cosas importantes, qué conversaciones tenían cuando pensaban que no estaba escuchando. Una mañana, mientras limpiaba la sala, encontré el teléfono de Sara en el sofá. Lo había olvidado corriendo al trabajo. La miré por un momento. Conocía su contraseña. La había visto introducirlo cientos de veces. 4 números simples. La fecha de su boda. Levanté el teléfono, lo desbloqueé. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Fui a sus mensajes, busqué conversaciones con Daniel, con sus amigos, con sus suegros. Leí rápido, tomando notas mentales de todo. Hubo una charla con su amiga Samantha. Mensajes recientes. Los leí con el corazón latiendo con fuerza. Casi he terminado de quitar a mi mamá de la escritura. El abogado dice que en 2 semanas estará todo listo. Finalmente, puedo vender esta casa y comprar algo mejor sin que ella reclame nada. Las palabras me golpearon como puñetazos. Leí el mensaje una y otra vez, tratando de procesar lo que estaba viendo. No solo me había sacado del título. Planeaba vender la casa que ayudé a comprar, y comprar otra donde no tendría derechos. Seguí leyendo. Había más mensajes de hace semanas. Mi mamá es tan ingenua. Ella firma todo lo que le pongo enfrente. Ni siquiera lee. Ahora solo falta un documento más y listo. Problema resuelto. Problema. Yo era un problema para ella. Su propia madre. La mujer que la dio a luz, que la crió, que sacrificó toda su vida por ella. Era solo un problema que resolver. Tomé fotos de todos los mensajes con mi propio teléfono. Mis manos temblaron tanto que algunas salieron borrosas. Pero tomé varios de cada uno. Necesitaba pruebas. Necesitaba documentar todo. Había otro chat con alguien llamado Leo Thompson, un nombre que no reconocía. Abrí la conversación. Señora Johnson, como le dije la semana pasada, procesamos los documentos que trajo. Su madre firmó la renuncia de derechos sobre la propiedad. Todo está en orden. Solo necesitamos que firme un último papel y el proceso estará completo. Puedes pasar por la oficina en cualquier momento. Una abogada. Ella había ido a un abogado, falsificó documentos, me hizo firmar mi propia condena, y yo ni siquiera lo sabía. Anoté el nombre del abogado, su número de teléfono, la dirección de la oficina del chat, todo, cada detalle, cada palabra. Seguí revisando. Había fotos, documentos escaneados, copias de papeles que había firmado sin leer bien, contratos, renuncias, sesiones de derechos, todo allí en su teléfono, como trofeos de su traición. Tomé fotos de todo, una por una, asegurándome de que estuvieran claras, que cada palabra fuera legible. Esto era oro. Esto era lo que necesitaba para probar lo que me habían hecho. Escuché un coche en la entrada. Mi corazón se detuvo. Miré por la ventana. Era el vecino. Seguí revisando el teléfono. Tenía poco tiempo. No sabía cuándo volvería Sara. Encontré una carpeta llamada Documentos de Mamá. Lo abrí. Había copias de mi identificación, mi certificado de nacimiento, la escritura de mi antigua casa, recibos de transferencia del dinero. Todo lo que necesitaban para robarme estaba allí, organizado, archivado como un expediente criminal. Y luego vi algo más. Un documento reciente. Una cotización para una nueva casa en otro vecindario, más grande,
Más cara, fechado la semana pasada. Ya estaban buscando dónde mudarse, ya planeaban dejarme en la calle. Tomé fotos de todo, luego borré el historial de llamadas y mensajes para que no supiera que había estado en su teléfono. Lo dejé exactamente donde lo encontré. Mismo ángulo, misma posición. Subí a mi habitación, cerré la puerta, me senté en la cama, conecté mi teléfono a mi viejo ordenador, el que traje de mi casa anterior, transferí todas las fotos, las guardé en una carpeta oculta. Hice copias en una memoria USB que tenía escondida, no podía arriesgarme a perder esa evidencia. Mientras transfería los archivos, pensé en todo lo que había visto, en cómo mi propia hija había planeado mi destrucción con tanta frialdad, con tanta precisión, como si yo fuera solo un obstáculo en su camino, algo que quitar para avanzar. Terminé de guardar todo, escondí el USB en un lugar seguro, dentro de una caja de tampones en mi baño. Nadie miraría allí, especialmente Daniel. Bajé a la cocina, puse agua a hervir, prepárate. Mis manos ya no temblaban. Mi mente estaba extrañamente tranquila. Ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. Sabía cuán profunda era la traición. Y eso me dio poder porque el conocimiento es poder. Y ahora tenía ambos. Esa tarde, cuando Sara llegó a casa del trabajo, estaba molesta, buscando algo desesperadamente. Mamá, ¿has visto mi teléfono? No, cariño. ¿Dónde lo dejaste? No sé. Lo tenía esta mañana, pero no puedo encontrarlo. La ayudé a buscar. Revisamos la sala, la cocina, su habitación. Actué preocupada, comprensiva, como la madre perfecta que ella pensaba que todavía era. Aquí está. Estaba entre los cojines del sofá. Lo tomó con alivio. Revisó rápidamente sus mensajes, sus llamadas. Todo parecía estar bien. No sospechaba nada. ¿Por qué lo haría? Solo era su madre ingenua, la tonta anciana que firmaba lo que le pusieran delante. Gracias, mamá. No hay problema, cariño. Ella se fue a su habitación. Me quedé en la sala mirando por la ventana, observando cómo se oscurecía el cielo. Pero ya no me sentía perdida. No me sentía como una víctima. Ahora sabía exactamente qué hacer. Los días siguientes los pasé investigando. Busqué en línea al abogado Leo Thompson. Encontré su sitio web. Su oficina estaba a media hora de distancia. Leí sobre sus servicios, bienes raíces, herencias, contratos, exactamente lo que Sara necesitaba robarme. También busqué información sobre mis derechos, sobre lo que podía hacer si alguien me engañaba para firmar documentos, leí artículos legales, foros, testimonios de otros que habían pasado por situaciones similares, tomé notas, guardé enlaces, me preparé. Una tarde, mientras Sara y Daniel estaban en el trabajo, fui al banco, el mismo banco donde habíamos hecho la hipoteca de la casa, pedí hablar con un ejecutivo. Una mujer joven de unos 30 años me atendió con una sonrisa profesional. Buenos días, señora. ¿Cómo puedo ayudarle? Necesito información sobre una propiedad. Soy copropietario, pero no tengo copias de los documentos. ¿Quieres saber cómo conseguirlos? Me pidió mi identificación. Se lo di. Ella escribió algo en su computadora, frunció el ceño. Sra. Thompson, según nuestros registros, no apareces como propietario de ninguna propiedad. Eso es imposible. Puse 50,000 pesos para el pago inicial de una casa. Tengo el recibo de la transferencia. Le mostré el recibo que había guardado. Lo revisó, escribió más en su computadora. Veo la transferencia aquí, pero fue hecha a nombre de Sara Johnson, no como parte de un contrato de copropiedad. Fue un regalo, una donación. Entonces, no tienes derecho sobre la propiedad. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Me habían engañado desde el principio. Nunca tuvieron la intención de ponerme en la escritura. Todo era un plan para quitarme el dinero. ¿Hay algo que pueda hacer? Tendría que consultar a un abogado, señora. Solo manejamos la parte financiera, pero si firmó documentos renunciando a sus derechos, será difícil recuperar algo. Le agradecí, salí del banco, caminé hasta un banco en el parque cercano, me senté, respiré hondo. El aire frío llenó mis pulmones, despejó mi mente. Ahora sabía 3 cosas con certeza. Primero, me habían robado legalmente. Segundo, tenía pruebas de la conspiración. En tercer lugar, necesitaba un abogado, uno bueno, que no estuviera del lado de Sara. Saqué mi teléfono, busqué abogados especializados en fraude familiar, encontré varios, leí reseñas, comparé precios, anoté números. Llamaría al día siguiente porque ahora no estaba sola en esto. Ahora tenía información, tenía pruebas, tenía un plan. Caminé a casa lentamente, pensando en cada paso, en cada movimiento.
Sara y Daniel aún no estaban en casa. La casa estaba vacía, silenciosa, como un escenario esperando a que comenzara la obra. Y estaba lista. Listo para actuar, listo para recuperar lo que era mío, listo para mostrarles que habían subestimado a la persona equivocada. Al día siguiente, esperé a que Sara y Daniel salieran para ir al trabajo. Me vestí con cuidado, elegí mi mejor ropa, un vestido sencillo pero presentable, me peiné, me puse un maquillaje ligero, quería verme respetable, digna de confianza, como alguien a quien se le debería creer. Tomé mi bolso, metí todas las pruebas que había recopilado, fotos impresas, recibos, el USB con toda la información del teléfono de Sara, todo organizado en una carpeta, salí de casa y caminé hasta la parada del autobús. El viaje al centro tomó 40 minutos. Miré por la ventana todo el camino, viendo pasar las calles, los edificios, a la gente ocupada con sus vidas, y pensé en cómo mi vida había llegado a esto. Cómo había pasado de tener mi propia casa a mendigar justicia. La oficina del abogado que había encontrado estaba en un edificio antiguo. Subí las escaleras hasta el tercer piso. Mis rodillas se quejaban con cada paso, pero seguí adelante porque esto era importante. Este era mi futuro. Llamé a la puerta. Una secretaria me saludó. Le expliqué que necesitaba una consulta legal urgente. Me hizo esperar en una pequeña habitación. Había revistas viejas en una mesa, cuadros baratos en las paredes, pero el lugar se veía limpio, organizado, profesional. Después de 20 minutos, me llamaron. Entré en una oficina donde un hombre de unos 50 años me esperaba. Cabello canoso, gafas, traje sencillo. Me ofreció un asiento con un gesto amable. Sra. Thompson, soy el abogado Mike O'Brien. Dime qué te trae aquí. Y le conté todo desde el principio. Cómo vendí mi casa. Cómo di 50,000 pesos. Cómo prometieron ponerme en la escritura. Cómo me hicieron firmar papeles sin explicar. Cómo descubrí la traición. Mientras hablaba, saqué todos los documentos, las fotos, las pruebas. Él escuchó en silencio, tomando notas, revisando cada documento que le mostraba. Su expresión era seria, concentrada. No interrumpió ni una sola vez. Déjame vaciar todo lo que había guardado. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Siguió revisando los documentos, especialmente las fotos de los mensajes de Sara, los leyó varias veces, luego me miró. Señora Thompson, esto es fraude, abuso de confianza, posiblemente falsificación de documentos. Su hija y su yerno podrían enfrentar cargos criminales graves. Solo quiero que me devuelvan mi dinero o mis derechos sobre la casa. Lo que sea justo, lo entiendo. Pero necesito ser honesto contigo. Esto será difícil. Firmaste documentos renunciando a tus derechos. Aunque no lo entendieras completamente, el hecho es que tu firma está ahí. Eso complica las cosas. Pero tengo pruebas de que me engañaron. Los mensajes, las conversaciones, todo está ahí. Sí. Y eso es bueno. Muy bien. Esto muestra la intención de defraudar con premeditación. Eso nos ayuda. Podemos presentar una demanda por fraude y anulación de documentos. Pero necesito que entiendas que esto podría tomar tiempo, meses, tal vez un año o más. Mis esperanzas se hundieron un poco. Un año. Podría sobrevivir otro año en esa casa, soportando el desprecio, la humillación, pagando alquiler por algo que debería ser mío. ¿Cuánto costaría todo esto? Mis tarifas son de 0,0 por hora. Para un caso como este, estamos hablando de aproximadamente 0,000 en total, tal vez más dependiendo de cuán complicado se vuelva. 0,000 no lo tenía. Apenas tenía 5,000 ahorrados. El último de una vida de trabajo. Debió haber visto mi expresión porque añadió, «Puedo hacer algo por usted, señora Thompson. Puedo trabajar con un adelanto de 3,000 pesos, y el resto lo pagamos cuando ganemos el caso, cuando recupere su dinero. Pero necesito ser claro. Si perdemos, aún tendrías que pagar mis honorarios completos». Era un riesgo. Pero, ¿qué opción tenía? Quedarte callado y perderlo todo o luchar y tal vez recuperar algo. Acepto. ¿Qué necesitas que haga? Primero, necesito que firmes un contrato conmigo. Luego, solicitaremos al registro público copias de todos los documentos relacionados con la propiedad. Obtendremos copias certificadas de todo lo que su hija presentó y prepararemos una demanda formal. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Unos 2 meses para reunir todo. Entonces, presentamos la demanda. Tu hija y tu yerno serán notificados. Tendrán que responder. Ahí es cuando las cosas se ponen interesantes. Sabrán que fui yo. Sabrin K. los demand. Sí. No hay forma de evitarlo. Pero señora Thompson, tiene el derecho de defenderse,
de luchar por lo que es suyo. No dejes que el miedo te detenga ahora. Tenía razón. Había llegado tan lejos. Había descubierto la verdad. Tenía la prueba. No podía echarme atrás ahora. Firmé el contrato. Le di un cheque por 3,000 pesos. Casi todo lo que tenía en el banco. Me dio copias de todo, explicó los próximos pasos, dijo que me mantendría informado de cada avance. Salí de su oficina sintiéndome extraño, asustado, pero también aliviado. Finalmente, había hecho algo. Finalmente, había tomado acción. No era solo una víctima esperando a que las cosas mejoraran. Ahora, era alguien que luchaba. El viaje a casa lo hice en silencio, pensando en lo que venía, en cómo reaccionarían cuando recibieran la notificación de la demanda, qué dirían, qué harían. Llegué a casa antes que ellos. Me cambié de ropa, escondí todos mis documentos en el lugar secreto, empecé a preparar la cena como si nada hubiera pasado, como si fuera un día normal. Cuando llegaron, los saludé como de costumbre. Sarah apenas me miró. Daniel ni siquiera respondió a mi saludo. Comimos en silencio, cada uno en su propio mundo, y yo observaba, almacenaba cada detalle, cada gesto de desdén, cada momento de humillación, porque todo eso me daba más fuerza para seguir adelante. Los días siguientes estaban por llegar. El abogado O'Brien me llamaba cada semana para actualizarme. Había solicitado los documentos del registro público, estaba revisando todo, preparando la estrategia legal, pedía paciencia. Mientras tanto, seguía documentando todo en casa. Cada vez que Sara me trataba mal, cada comentario, cada desaire. Empecé a grabar las conversaciones en mi teléfono con cuidado, sin que ellos se dieran cuenta. No sabía si serían legales, pero quería tener todo registrado. Un día, llegó un sobrecertificado por correo. Era del registro público. Documentos que el abogado había solicitado. Lo tomé antes de que alguien lo viera, lo escondí en mi habitación. Esa noche, lo abrí con manos temblorosas. Dentro había copias de todo. La escritura de la casa solo con los nombres de Sara y Daniel, los documentos que había firmado, renunciando a derechos que ni siquiera sabía que tenía. Todo ahí, en blanco y negro. Prueba de mi ingenuidad, de mi estupidez, de cómo me habían usado. Pero había más. Inconsistencias, fechas que no coincidían, firmas que parecían diferentes. El abogado había marcado varios puntos con notas adhesivas. Esto es útil. Podemos usar esta posible falsificación. Sentí una chispa de esperanza. Tal vez había una oportunidad. Tal vez podría ganar esto. Pasaron 3 semanas más. El abogado O'Brien me llamó a su oficina. Cuando llegué, él tenía todo listo en su escritorio, una pila de papeles organizados, documentos legales, la demanda lista. Sra. Thompson, estamos listos. Presentaré la demanda mañana. En 2 o 3 días, tu hija y tu yerno recibirán la notificación. Quiero que estés preparado para su reacción. No será agradable. Lo sé. Estoy listo. También necesito advertirte. Pueden intentar intimidarte, presionarte para que retires la demanda, amenazarte con echarte. Si eso sucede, llámame de inmediato. Tenemos recursos legales para protegerte. Le agradecí, salí de su oficina con una mezcla de miedo y determinación. En 2 días, todo explotaría. En 2 días, no hay vuelta atrás. Esa noche, apenas dormí. Pensé en todas las posibilidades, en todas las formas en que esto podría salir mal, pero también pensé en la justicia, en recuperar mi dignidad, en mostrarles que no podían simplemente robarme y salir impunes. El abogado presentó la demanda un viernes, llamó para confirmar. Está hecho, señora Thompson. Ahora solo esperamos. El fin de semana fue interminable. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba. Pero no pasó nada. Sara y Daniel continuaron con sus vidas normales, ajenos a lo que se avecinaba. El lunes por la mañana, el cartero llegó, tocó el timbre, yo abrí la puerta. Tenía 2 sobrecertificados, uno para Sarah Johnson, otro para Daniel Reyes, demanda por fraude y anulación de documentos. Firmé por ellos, tomé los sobres, los miré durante un largo momento. Este era el momento, el punto de no retorno. Podía esconderlos, tirarlos, fingir que nunca llegaron, o dejarlos donde Sara los encontrara y enfrentar las consecuencias. Los dejé en la mesa del comedor en un lugar visible donde no podían pasar desapercibidos, y subí a mi habitación a esperar, a prepararme para la tormenta que se avecinaba. Sara llegó a casa del trabajo a las 6 de la tarde. La escuché abrir la puerta, escuchar sus pasos en la entrada, y luego escuchar el silencio, ese silencio pesado justo antes de una explosión. «Mamá, baja ahora mismo».
Su voz sonaba diferente, tensa, furiosa. Pero había algo más. Tal vez miedo o pánico. Me levanto la cama, respire hondo y voy a las escaleras. Ella estaba de pie en la sala de estar con el sobre abierto en una mano, los papeles de la demanda en la otra, su cara roja, los ojos brillando de rabia. Daniel estaba a su lado, sosteniendo su propio sobre, mirándome con puro odio. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto, mamá? Dijo cada palabra lentamente, como tratando de controlarse, como a punto de estallar. Es una demanda por fraude. Por robarme mi dinero y mis derechos sobre esta casa, robándote a ti. No robamos nada. Nos diste ese dinero. Firmaste todos los documentos. Todo era legal. Me engañaste. Me hizo firmar cosas sin decirme qué eran. Prometió que esta casa también sería mía. Y mintió. Estás loca. Estás completamente loca, anciana. Nadie te obligó. Querías ayudar y ahora vienes con esto. Tengo pruebas, Sara. Mensajes, conversaciones, todo. ¿Dónde planeas vender esta casa y dejarme en la calle, donde le dices a tus amigos que soy un problema, que me estás sacando de la escritura? Su rostro cambió, el color se le fue por un momento, me miró con lo que podría haber sido miedo, pero rápidamente lo enmascaró con más rabia. Revisaste mi teléfono, miraste mis cosas privadas. Eso es una invasión de la privacidad, mamá. Eso es un crimen. Y robarle a tu madre no lo es. Engañarla, hacer que firme documentos falsos, quitarle todo lo que tiene. Eso está bien para ti. Daniel se acercó, su rostro duro, amenazante. Se acercó mucho a mí, tratando de intimidar con su altura. Escucha bien, Emily. Estás retirando esta demanda ahora mismo. Oh, te vas de esta casa hoy, esta noche, sin nada. Mira dónde vas a vivir. Mira quién te acoge. No voy a ninguna parte. Esta casa también es mía. Puse mi dinero aquí, y lucharé hasta recuperarlo. Tu dinero. Ese dinero fue un regalo. Ayuda. Nadie te obligó a darlo. Y ahora nos acusas como si fuéramos ladrones. Eres un ingrato. Después de todo lo que hemos hecho por ti, lo que has hecho por mí, me haces pagar alquiler en mi propia casa. Prohíbeme comer la comida que compro. Trátame como basura. Eso es lo que has hecho por mí. Sara se rió, una risa amarga. Sin humor. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Demandanos. Lucha todo lo que quieras. Pero te advierto, no ganarás. Tenemos mejores abogados que los tuyos. Tenemos dinero. Tenemos tiempo. Y al final, cuando pierdas, no te quedará nada. Sin casa, sin dinero, sin dignidad. No me queda dignidad. Lo teméis. Pero recuperaré todo lo demás. Incluso si es lo último que haga. Ve a tu habitación. No quiero verte. Me das asco. Sus palabras dolieron, pero no lo demostré. Mantuve mi rostro serio, la espalda recta, y subí las escaleras sin mirar atrás. Esa noche, los escuché llamar al abogado, Leo Thompson. Escuché fragmentos de la conversación a través de las paredes. Estaban asustados, preocupados. El abogado estaba diciendo algo que no les gustaba. Escuché a Sara gritar, Daniel, maldición. Me quedé despierto hasta tarde, escuchando, documentando mentalmente todo. Esto era solo el comienzo. Sabía que intentarían algo más, algo peor, y tenía que estar preparado. Los días siguientes fueron tensos. Sara y Daniel apenas me hablaban. Cuando lo hicieron, fue para insultarme, para recordarme que era desagradecida, una traidora, una mala madre. Pero mientras me atacaban, noté algo interesante. Sara seguía publicando en sus redes sociales fotos en restaurantes elegantes, en spas, en tiendas de ropa, sonriendo, posando, actuando como si su vida fuera perfecta, comprando paz para mi alma. A veces tienes que distanciarte de la negatividad para brillar. Esa fue una de sus publicaciones con una foto de ella bebiendo vino en un lugar elegante. 120 me gusta, comentarios de sus amigos diciendo lo fuerte que era, lo inspiradora, lo valiente. Y pensé en la ironía de que la negatividad que mencionaba era yo, su madre, la mujer que sacrificó todo por ella. Ahora, negatividad de la que distanciarse. Pero seguí mirando, seguí tomando capturas de pantalla de cada publicación, cada comentario, cada muestra de su vida de lujo pagada con mi dinero. Una tarde, mientras ellos estaban fuera, el abogado O'Brien llamó. Sra. Thompson, tengo noticias. La abogada de su hija presentó una respuesta a nuestra demanda. Niegan todo. Dicen que diste el dinero voluntariamente como un regalo. Que firmaste todos los documentos con pleno conocimiento.
Que ahora te estás arrepintiendo y quieres recuperar lo que regalaste. Era de Aspar. ¿Qué sigue? Ahora viene la fase de presentación de pruebas. Ambas partes presentan todo lo que tenemos. Documentos, testimonios, pruebas. Luego el juez decide si hay suficientes pruebas para llevar el caso a juicio. ¿Cuánto tiempo tarda eso? 3 for meses como mínimo. Pero señora Thompson, tengo que decirle algo importante. El abogado de su hija se puso en contacto conmigo, quiere negociar un acuerdo extrajudicial. ¿Qué tipo de acuerdo ofrecen para devolver 0,000 a cambio de retirar la demanda y firmar un documento renunciando a cualquier derecho futuro sobre la propiedad? 20,000 de los 50 que puse, ni siquiera la mitad. Exactamente. Es una oferta baja, incluso insultante, pero es algo. Y evitaría años de litigios, de estrés, de gastos legales. No, no lo aceptaré. Quiero lo que es mío o mis derechos sobre la casa. No aceptaré menos. Entiendo. Solo quería que supieras que hay una oferta sobre la mesa. Pero si quieres seguir adelante, lo haremos. Lucharemos hasta el final. Eso es lo que quiero. Hasta el final. Colgué, sintiéndome fuerte, decidida. Pensaron que podían comprar mi silencio con migajas, que podían ofrecerme una fracción de lo que robaron, y yo lo aceptaría agradecido. Pero estaban equivocados. Esa noche en la cena, Sara mencionó el acuerdo, como si fuera una charla casual. Mamá, nuestro abogado habló con el tuyo. Te ofrecimos 0,000 para terminar con todo esto. Deberías aceptar. Es lo mejor para todos. No lo aceptaré. Quiero lo que es mío. Nada es tuyo, mamá. Ya te dijimos que el dinero era un regalo, pero estamos siendo generosos. Ofreciendo algo a lo que ni siquiera tienes derecho. Entonces, ¿por qué ofrecerlo si estás tan seguro de que no tengo derecho a nada? Ella se quedó en silencio. Daniel intervino. Porque queremos terminar con este circo porque es embarazoso. Porque te estás haciendo el ridículo. Toma el dinero y vete. Encuentra un lugar donde vivir y déjanos en paz. No voy a ir. Y no aceptaré menos de lo que merezco. Sara dejó caer su tenedor en el plato. El ruido resonó en el silencio. Eres imposible. Eres terco y egoísta. Toda tu vida has sido así. Siempre pensando solo en ti mismo. Nunca te importó nadie más. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo pudo retorcer todo de esa manera? Yo que había sacrificado toda mi vida, di todo, nunca pedí nada a cambio, y ahora soy egoísta por querer de vuelta lo que me robaron. No respondí, me levanté de la mesa, guardé mi plato y subí a mi habitación, porque sabía que si me quedaba, diría cosas de las que podría arrepentirme, cosas que podrían usarse en mi contra. Las semanas siguientes fueron más de lo mismo. Ellos tratando de presionarme, intentando hacerme retirar la demanda, amenazando con echarme, con cortar los servicios, con hacerme la vida un infierno. Y mientras tanto, Sara seguía publicando en las redes sociales sobre su vida perfecta, sobre cómo había aprendido a poner límites, a proteger su paz mental, a distanciarse de personas tóxicas. He aprendido que no le debo nada a nadie, ni siquiera a la familia. Mi salud mental es lo primero. Y si eso significa cortar lazos, entonces córtalos. Sin culpa, sin arrepentimientos. Esa publicación recibió 200 me gusta. Sus amigos comentaron lo orgullosos que estaban de ella, lo fuerte que era, lo madura. Y me pregunté si conocían la verdad. Si supieran que la persona tóxica de la que hablaba era su madre, la mujer que le dio la vida. Pero seguí adelante, seguí recopilando pruebas, seguí trabajando con mi abogado, seguí preparándome para lo que venía porque sabía que esto no había terminado, que lo peor aún estaba por venir. Y tenía razón. 3 meses después de presentar la demanda llegó la primera fecha de la audiencia. El abogado O'Brien me había preparado para esto. Me explicó qué esperar, cómo comportarme, qué decir y qué no decir, pero nada realmente podía prepararme para cómo se sentía ver a mi propia hija al otro lado de la sala del tribunal. Llegué temprano, vestida con mi mejor ropa, un traje sencillo que había comprado hace años para el funeral de David, me peiné con cuidado, quería verme respetable, digna, como alguien que dice la verdad. Sara llegó con Daniel y su abogado, Leo Thompson. Llevaba un vestido caro, zapatos de diseñador, maquillaje perfecto, lucía exitosa, profesional, como la víctima de una madre problemática. Exactamente la imagen que quería proyectar. No me miró cuando entró, ni una sola vez. Actuó como si fuera invisible, como si no existiera. Y eso dolió más que cualquier insulto. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cara seria y gafas gruesas. Se sentó y comenzó a revisar los documentos del caso. Está bien.
Estamos aquí por una demanda de fraude y anulación de documentos. La señora Emily Thompson contra su hija Sarah Johnson y su yerno Daniel Reyes. Abogado O'Brien, presente su caso. Mi abogado se puso de pie, habló con voz clara y firme, explicó cómo vendí mi casa, cómo di 50,000 pesos para el pago inicial de la nueva propiedad, cómo prometieron incluirme en la escritura, cómo me hicieron firmar documentos sin explicarme completamente, cómo descubrí que planeaban vender la casa sin mi conocimiento. Presentó las pruebas, los mensajes que tomé del teléfono de Sarah, documentos con inconsistencias, recibos de transferencia, todo organizado, todo claro, todo contundente. El juez revisó cada documento con cuidado, tomó notas, hizo preguntas. El abogado O'Brien respondió con precisión, con confianza. En peace a sentir esperanza. Luego fue el turno del abogado Thompson. Se puso de pie con una sonrisa confiada, movimientos calculados como si supiera que iba a ganar. Su señoría, este caso es simple. La señora Emily Thompson decidió ayudar a su hija a comprar una casa. Lo hizo voluntariamente. Nadie la obligó. Firmó todos los documentos necesarios con plena conciencia. Ahora se arrepiente y quiere recuperar lo que regaló. Eso no es fraude. Eso es arrepentimiento del comprador. Presentó documentos. Firmé documentos donde supuestamente renunciaba a los derechos sobre la propiedad. Mi firma estaba allí, clara, innegable. Me sentí mareado al verlo porque no recordaba haberlo firmado. Además, su señoría, la señora Thompson ha vivido en la propiedad sin pagar alquiler durante 2 años, ha disfrutado de todos los beneficios de una casa de 500,000 pesos sin contribuir a los gastos, y ahora tiene el descaro de demandar a sus propios benefactores. ¿Benefactors? Esa palabra quemaba. Como si me hubieran hecho un favor, como si fuera un mendigo agradecido por las migajas. El juez levantó la mano para silenciarlo. Abogado Thompson, estoy viendo mensajes de texto donde su cliente claramente afirma que está sacando a su madre de la escritura mediante engaño, que planea vender la propiedad sin su conocimiento. ¿Cómo explica que Thompson no se inmutó? Conversaciones privadas, su señoría. Obtenidos ilegalmente. La señora Thompson violó la privacidad de mi cliente al revisar su teléfono sin permiso. Esos mensajes no deberían ser admitidos como prueba. Fueron obtenidos por una madre preocupada que sospechaba de un fraude. Sin hackeo, sin robo, solo revisó un teléfono en su propia casa y encontró pruebas de un crimen. El juez siguió revisando documentos, hizo más preguntas a ambas partes. Respondí cuando fue mi turno con una voz temblorosa pero clara. Conté mi historia, cómo confié en mi hija, cómo me engañaron, cómo descubrí la verdad. Sarah también habló con lágrimas en los ojos, la voz quebrada. Actuó como la hija herida, la víctima de una madre manipuladora que intentaba extorsionarla. Mi madre siempre ha sido así, su señoría. Siempre controlando, siempre queriendo poder sobre mi vida. Le ofrecimos un hogar, le dimos todo, y ahora nos lo paga con esta demanda, con estas horribles acusaciones. Duele. Duele tanto que mi propia madre piense que soy capaz de robarle. Su actuación fue perfecta. Lloró en el momento adecuado. Su voz tembló cuando debía, miró al juez con ojos suplicantes, y vi cómo él la miraba, cómo su expresión se suavizaba un poco, y en ese momento entendí algo. Entendí que la verdad no siempre gana, que a veces quien actúa mejor, quien miente mejor, quien tiene el mejor abogado, es quien gana. La audiencia duró 3 horas. Al final, el juez dijo que necesitaba tiempo para revisar todas las pruebas, que daría su fallo en 2 semanas, que ambas partes debían esperar su decisión. Salimos del tribunal en silencio. Sarah y Daniel se fueron en su nuevo coche, un vehículo de lujo que costó más de 50,000 pesos, comprado después de que les diera mi dinero. Tomé el autobús a casa como siempre. El abogado O'Brien me acompañó hasta la parada. ¿Cómo crees que fue? Bien, señora Thompson. Fue bien. Tenemos pruebas contundentes. El juez vio las inconsistencias, vio los mensajes. Creo que tenemos una oportunidad. Pero no estaba seguro. Podía escucharlo en su voz, en cómo evitaba mirarme directamente a los ojos. Había duda, y esa duda me aterraba. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de mi vida. En casa, la atmósfera era insoportable. Sarah no me habló en absoluto. Daniel me miró con puro odio. Comía en mi habitación, permanecía encerrado la mayor parte del tiempo como un fantasma en mi propia casa. Pero seguí documentando, seguí recopilando pruebas por si acaso, por si necesitaba apelar, por si tenía que seguir luchando. Entonces llegó el día. El abogado O'Brien llamó temprano en la mañana. Sarah Thompson. El juez dio su veredicto. Mi corazón se detuvo. Esperé. Los segundos se sentían como horas.
Ganamos la primera parte. El juez determinó que hay suficientes pruebas de fraude, ordenó una investigación más profunda y, lo mejor de todo, ordenó que cualquier intento de vender la propiedad sea congelado hasta que el caso esté completamente resuelto. No podía creerlo. Había ganado algo. No todo, pero algo. El juez me creyó, había visto la verdad. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tu hija no puede vender la casa, no puede hacer ningún movimiento con la propiedad sin la aprobación del tribunal, y significa que vamos a juicio completo. Ahí es donde lucharemos por anular los documentos y recuperar tu dinero. Fue una pequeña victoria, pero una victoria. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Cuando Sara recibió el aviso esa tarde, su reacción fue explosiva. Escuché gritos desde mi habitación, cosas rompiéndose, maldiciones, Daniel tratando de calmarla, ella fuera de control. Bajé las escaleras, necesitaba ver su cara, necesitaba ver el momento en que se diera cuenta de que no se saldría con la suya tan fácilmente. Ella estaba en la sala, papeles esparcidos por todas partes, cara roja, puños apretados. Esto es tu culpa. Todo esto es tu culpa. Ahora no podemos vender. No puedo hacer nada con esta casa por tu culpa. También es mi casa. Puse mi dinero aquí, y no te dejaré venderlo sin que yo recupere lo que es mío. Te odio. Te odio tanto. Ojalá nunca hubieras venido a vivir aquí. Ojalá te hubieras quedado en tu antigua casa y nos hubieras dejado en paz. Me quedé en mi casa. Me convenciste de venderlo. Pediste el dinero. Prometiste que esta también sería mi casa y mentiste. Así que no vengas a decirme que es mi culpa. Sal. Sal ahora. No te quiero aquí. No voy a ir. El juez ordenó, no pueden tocar esta propiedad. Eso incluye echarme. Entonces, me quedo y me quedaré hasta que esto se resuelva. Subí las escaleras antes de que pudiera responder. Entré en mi habitación, cerré la puerta con llave, y por primera vez en meses, me dejé sonreír. Había dado el primer golpe real. Había demostrado que no me rendiría, que no dejaría que me pisotearan. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, aunque la lucha apenas comenzaba, había ganado esta batalla. Y eso era suficiente por ahora. Suficiente para seguir adelante. Sufficient para seguir luchando. Suficiente para creer que tal vez, solo tal vez, la justicia existiera. Me senté en mi cama, saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto al abogado O'Brien. Gracias. Por favor, no se rinda, señora Thompson. Estamos empezando, y vamos a ganar. Y le creí porque no tenía otra opción. Porque había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Porque mi dignidad, mi futuro, mi vida, todo dependía de esto. Y no fallaría. No ahora. No después de todo lo que había pasado. No después de encontrar la fuerza que no sabía que tenía. Esta era mi lucha, y la ganaría, sin importar el costo. Los meses siguientes fueron una guerra silenciosa. Sara y Daniel no podían echarme por orden del juez. No podían vender la casa. Estaban atrapados conmigo tanto como yo estaba atrapado con ellos. Y eso los volvió locos. Empezaron con tácticas pequeñas, mezquinas, como dejar de comprar cosas que yo usaba, mi café favorito, mi marca de pan. Dijo, si quería esos, que los pagara yo mismo. Y lo hice sin quejarme, sin darles la satisfacción de verme molesto. Me cortaron en internet en mi habitación, dijeron que era para ahorrar, pero el de ellos seguía funcionando bien. Fui a la biblioteca pública para usar las computadoras cuando las necesitaba. Me adapté. Cambiaron las cerraduras en algunas áreas de la casa, el sótano, el garaje, el estudio, como marcando territorio, como diciendo que no perteneces aquí. Y los dejé porque esas pequeñas batallas no importaban. La gran guerra no había terminado. Pero mientras ellos jugaban esos juegos infantiles, yo seguía recopilando pruebas, documentando todo, cada acto de hostilidad, cada intento de hacer de mi vida un infierno. Todo estaba registrado, todo ayudaba. El abogado O'Brien trabajó en el caso. Presentó más documentos, más pruebas. Obtuve testimonios de los vecinos confirmando que vivía allí, que cuidaba de la casa, que había invertido dinero en la propiedad. 6 meses después de la primera audiencia llegó la fecha del juicio completo. Esta vez sería definitivo. El juez decidiría si los documentos que firmé eran válidos o si había sido víctima de una estafa, decidiría si recuperaba mi dinero o lo perdía todo. La noche anterior, no pude dormir, miraba al techo, pensando en todas las posibilidades. Lo que haría si ganara. ¿Qué pasaría si perdiera? ¿Cómo había llegado mi vida a esto? El día del juicio amaneció gris, nublado, como si el cielo supiera lo que estaba en juego. Me vestí con cuidado.
El mismo traje de la primera audiencia. Mis manos temblaban al abrocharlo. El tribunal estaba más lleno esta vez. Más gente, más testigos. El caso había llamado la atención. Una madre demandando a su hija. Una historia de traición familiar. El tipo que la gente encuentra fascinante de una manera morbosa. Sara llegó con un equipo completo. Su abogado Thompson, 2 asistentes legales, Daniel y sus padres, todos vestidos impecablemente, todos proyectando éxito, poder, dinero, tratando de intimidar con su presencia. Llegué solo con el abogado O'Brien. Pero no me sentí pequeño. No esta vez, porque sabía que la verdad estaba de mi lado, y eso valía más que todo su dinero. El juicio duró 2 días completos. Cada parte presentó argumentos, testigos, pruebas. El abogado Thompson trajo expertos que analizaron mi firma, dijeron que era auténtica en todos los documentos que había firmado conscientemente. Pero el abogado O'Brien trajo a sus propios expertos, grafólogos que encontraron inconsistencias, pequeñas diferencias en algunas firmas, diferente presión del bolígrafo, ángulos ligeramente distintos, suficientes para generar dudas razonables. Subí al estrado, conté toda mi historia con una voz firme, sin llorar, sin drama, solo la simple y dolorosa verdad. Cómo confié en mi hija, cómo prometieron incluirme en la propiedad. Cómo descubrí que me habían mentido. El abogado Thompson me interrogó duramente, tratando de hacerme parecer una mentirosa, como una madre manipuladora que solo busca dinero. Preguntaron por qué no leí los documentos antes de firmar, por qué confié tanto, por qué me arrepiento ahora. No me arrepiento de confiar. Lamento haber confiado en las personas equivocadas. Una madre no debería tener que leer la letra pequeña cuando su hija pide ayuda. Una madre debería confiar en que su propia hija no le robará. Mi respuesta quedó suspendida en el silencio de la sala del tribunal. Vi a algunos jurados asentir ligeramente, vi al juez anotar mis palabras. Luego fue el turno de Sara. Ella tomó el estrado con su vestido caro, maquillaje perfecto, una actuación preparada. Ella lloró, dijo que me amaba, que nunca quiso lastimarme, que todo fue un malentendido. Solo quería ayudar a mi mamá, su señoría, darle un hogar. Pero ella es muy controladora. Quiere tener poder sobre todo. Firmó esos documentos libremente. Y ahora que las cosas no salieron como ella quería, nos está castigando con esta demanda. Su voz se quebró en los momentos adecuados. Las lágrimas cayeron cuando debían. Fue una actuación magistral. Y vi a algunos en la sala conmovidos, mirándola con simpatía. Pero entonces el abogado O'Brien hizo algo brillante. Proyectó en una pantalla grande los mensajes que Sara había enviado. Las conversaciones donde planeaba quitarme de la escritura, donde me llamaba un problema, donde se burlaba de lo fácil que era engañarme. Señorita Johnson, ¿puede explicar estos mensajes aquí? Dice literalmente, mi mamá es tan ingenua que firma todo lo que le pongo enfrente. Esas son tus palabras, ¿verdad? El rostro de Sara cambió, el color se le drenó, miró a su abogado en busca de ayuda, pero Thompson solo pudo objetar, diciendo que los mensajes se habían obtenido ilegalmente. El juez ya había admitido la evidencia. Era demasiado tarde para detenerse. Estaba enojado, frustrado. No lo dije en serio, pero lo escribiste, lo pensaste y, lo más importante, lo hiciste. Llevaste a cabo un plan para defraudar a tu propia madre. No fue fraude. Era un regalo que ahora quiere recuperar. Un regalo que planeas asegurar a través de trucos. Un regalo del cual planeas despojar a tu madre sin que ella lo sepa para luego vender la propiedad. Esa señorita Johnson no es un regalo. Eso es robo. Sara no sabía qué decir. Se quedó en silencio, mirando a su abogado, buscando las palabras adecuadas, pero no las encontró porque no había palabras para explicar lo que había hecho. El juicio continuó. Más testigos, más documentos, más argumentos de ambas partes. Pero sabía que el momento crucial había pasado. Cuando Sara no pudo explicar esos mensajes, cuando fue expuesta ante todos, el juez tomó un receso para deliberar. 3 horas que se sintieron como 3 años. Esperé en un banco fuera de la sala del tribunal. El abogado O'Brien intentó calmarme, darme esperanza, pero yo estaba más allá de la esperanza, en un lugar de aceptación, listo para lo que viniera. Finalmente, nos llamaron de nuevo. Todos tomaron sus lugares. El juez entró, su expresión seria, inquebrantable. He revisado todas las pruebas de ambas partes, escuchado los testimonios, analizado los documentos y llegado a una conclusión. El silencio en la sala fue total. Nadie respiraba. Nadie se movió. Encuentro que hay suficientes pruebas de fraude,
que la señora Emily Thompson fue engañada con falsas promesas para darle su dinero, que firmó documentos sin comprender completamente las implicaciones, y que hubo una intención deliberada de excluirla de los derechos sobre la propiedad que ayudó a comprar. Mi corazón latía más rápido. El abogado O'Brien me apretó la mano. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. Los documentos firmados por la señora Thompson renunciando a sus derechos son nulos. La señora Thompson tiene derecho al 50% de la propiedad o, alternativamente, al reembolso completo de los 50,000 pesos que contribuyó más los intereses acumulados que totalizan otros 5,000, sumando un total de 65,000 pesos. Había ganado después de meses de lucha, de humillación, de dudas, había ganado. La justicia existía después de todo. Además, ordeno a la señora Sarah Johnson y al señor Daniel Reyes que paguen a la señora los costos legales de Emily Thompson e imponer una multa de 0,000 por fraude intencional contra un familiar vulnerable. Escuché un grito ahogado detrás de mí. Era Sarah. Su rostro había perdido todo color. Daniel le sostuvo el brazo. Ambos parecían destrozados. Las partes tienen 30 días para cumplir con esta orden o se procederá con la incautación de activos. Caso cerrado. El golpe del mazo resonó como un trueno. Y con ese sonido, terminó. Había ganado. Había recuperado mi dignidad. Mi dinero, mi vida. Salí del tribunal con la cabeza en alto. El abogado O'Brien me felicitó, me abrazó, celebró la victoria, pero me sentí extrañamente vacío porque sí, había ganado dinero, ganado justicia, pero había perdido a mi hija. Y esa pérdida dolió más que todo el dinero del mundo. Los 30 días que el juez les dio para pagar pasaron en una tensión insoportable. Sarah y Daniel tuvieron que pedir un préstamo, vender su auto nuevo, vaciar sus ahorros, todo para reunir los 75,000 pesos. 65 para mí, 10 de multa para el Estado. Seguí viviendo en la casa durante ese tiempo. Pero ahora era diferente. Ahora tenía poder. Ahora tenían que tratarme con cuidado porque el juez dejó claro que cualquier hostilidad podría llevar a más sanciones. No hablamos. Nos cruzamos en los pasillos como fantasmas. Cada uno en nuestro propio mundo, esperando que esta pesadilla termine. Aunque para cada uno, la pesadilla significaba algo diferente. El día que recibí el cheque fue extraño. Sin ceremonia, sin palabras. El abogado Thompson vino personalmente, me entregó el cheque, 75,000 pesos, más de lo que había perdido. Lo tomé con manos que ya no temblaban. Que ya no dudaban. Gracias, abogado. Solo asintió. Parecía cansado, derrotado, como si esta batalla le hubiera costado más que solo tiempo y esfuerzo. Cuando se fue, miré el cheque durante mucho tiempo. Este pedazo de papel representaba mi victoria, mi justicia, pero también el final definitivo de mi relación con mi hija. Porque después de esto, no hay vuelta atrás, no hay forma de reparar lo que se rompió. Esa tarde, llamé a una agente inmobiliaria, le pedí que me ayudara a encontrar un lugar pequeño, un apartamento de una habitación, algo sencillo, algo mío, algo que nadie pudiera quitarme. En 2 semanas, encontré el lugar perfecto. Un apartamento en un edificio antiguo pero bien cuidado. Tenía una pequeña cocina, un baño completo, una sala de estar con una gran ventana que dejaba entrar el sol, y un pequeño balcón que cabía solo 2 macetas. Costó 50,000. Lo compré al contado. Sin hipoteca, sin deudas, completamente mío a mi nombre. Con las escrituras, las revisé línea por línea con mi propio abogado antes de firmar. El día de la mudanza, contraté a 2 hombres para que me ayudaran. No tenía mucho. Mi ropa, mis libros, mis fotos, la caja con documentos importantes, las plantas del balcón que había cuidado durante años, la taza de cerámica que me dio David. Eso fue todo. Sarah no salió de su habitación cuando me fui. Sin despedida, sin último abrazo, sin palabras de reconciliación, solo silencio. Un silencio pesado, que decía más que 1000 palabras. Daniel estaba en la sala cuando bajé mi última caja. Me miró con lo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo alivio de que finalmente me iba. Emily, lo siento por todo. Eran las únicas palabras que me dijo en meses. No respondí. ¿Qué podría decir que lo perdoné? Que todo estaba bien cuando nada estaba bien cuando nunca volvería a estarlo. Solo asentí y salí por esa puerta por última vez. Mi nuevo apartamento era pequeño, tranquilo, vacío, pero mío. Pasé la primera noche sentado en el suelo, sin muebles aún, con una taza de té caliente en las manos, mirando por la ventana las luces de la ciudad, y lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Por la hija que creía que tenía. Por la familia que nunca existió realmente. Por años desperdiciados creyendo promesas vacías.
Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Hasta que el dolor se volvió más manejable, algo con lo que podía vivir. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Compré muebles sencillos, una cama, una mesa pequeña, 2 sillas, un sillón cómodo para leer. Nada caro, nada ostentoso. Solo lo necesario para vivir con dignidad. Usé un poco de dinero sobrante para tomar un curso de repostería, algo que siempre había querido pero nunca había tenido tiempo. Aprendí a hacer pasteles, galletas, pan artesanal, y descubrí que tenía talento para ello. Empecé a vender mis productos a los vecinos, a las tiendas locales. No mucho dinero, pero mío. Ganado con mi esfuerzo, sin depender de nadie, sin deber favores. Una tarde de abril, mientras regaba las plantas en el balcón, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Mamá. La voz de Sara me golpeó como un puñetazo en el estómago. No había hablado con ella en 8 meses desde el día que dejé su casa. Hola, Sara. Silencio al otro lado. Respiración pesada como buscando las palabras adecuadas. Solo quería que supieras que Daniel y yo nos estamos divorciando. Él me culpa por todo lo que pasó, por perder el dinero, por la vergüenza, por todo. Y ahora estoy sola, mamá. Todos me dieron la espalda. Su voz se quebró. Empezó a llorar. Y una parte de mí, esa parte que siempre es su madre, quería consolarla. Quería decirle que todo estaría bien, que la perdoné, que podíamos empezar de nuevo. Pero otra parte de mí, la parte que fue traicionada, robada, humillada, esa parte se mantuvo firme. Lo siento por lo que estás pasando, Sara. Lo siento de verdad. Pero no puedo ser tu apoyo ahora. No después de todo lo que ha pasado. Pero eres mi mamá. Eres todo lo que tengo. Y tú eras mi hija. Eras todo lo que tenía. Y me robaste, me traicionaste, me hiciste sentir sin valor. Así que no puedo ser lo que necesitas ahora. Tal vez algún día, pero no ahora. Mamá, cuida de Sara, por favor. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero necesito tiempo. Mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. Antes de que mi determinación se debilitara, apagué el teléfono y me quedé allí temblando, llorando, pero también sintiéndome fuerte porque había puesto un límite, porque había elegido mi propia paz en lugar de la culpa. Pasaron más meses. El otoño se convirtió en invierno. Del invierno a la primavera. La vida continuó. Hice nuevos amigos en el edificio. Mujeres de mi edad, viudas, divorciadas, mujeres con sus propias historias de dolor y supervivencia. Tomábamos el té juntas los jueves, compartíamos recetas, reíamos, vivíamos. Una tarde de abril, en mi balcón regando las plantas, vi algo que me hizo sonreír. Una de las suculentas que había traído de la casa de Sara había florecido. Una pequeña flor, rosa, delicada. Sobrevivió al trasplante, al cambio, y ahora floreció más hermosa que antes. Y me di cuenta de que era como esa planta. Me habían desarraigado de donde pensaba que era mi hogar, me lastimaron, casi me destruyeron. Pero sobreviví, me adapté, y ahora estaba floreciendo de nuevo en mi propio espacio, en mi propio terreno, a mi propio ritmo. Esa noche, preparé una cena sencilla. Sopa de verduras, pan casero, té de hierbas. Me senté en mi pequeña mesa junto a la ventana. Comí despacio, saboreando cada bocado, agradecido por cada momento de paz. No tenía mucho. Ni una casa grande, ni una familia perfecta, ni los sueños que alguna vez imaginé. Pero tenía algo mejor. Mi dignidad, mi paz, mi libertad, y la satisfacción de saber que no me quedé en silencio, que no dejé que me pisotearan, que luché por lo que era mío. Antes de dormir, escribí líneas en mi diario, algo que había comenzado como terapia, y escribí la verdad más importante que había aprendido en todo esto. No gané gritando más fuerte. Gain demostrando la verdad. No me rebajé a su nivel, no me llené de odio, solo presenté los hechos. Y eso dolió más que cualquier insulto. Esa es mi victoria. No convertirme en lo que ellos fueron para mí. No perder mi esencia al recuperar mi vida. Cerré el diario, apagué la luz y me acosté en mi cama en mi apartamento en mi hogar. Y por primera vez en años, dormí profundamente. Sin pesadillas, sin miedos, solo paz. Porque había cerrado esa puerta. No por venganza, no por odio, sino por amor. Amor propio. El tipo de amor que había olvidado que merecía. El tipo que ninguna hija, ningún yerno, ninguna falsa promesa podría quitarme. Y que eso era suficiente. Más que suficiente. Fue todo.